Bienvenidos a todos los que estáis a este debate cara a cara, violencia entre adolescentes, un plan contra el acoso organizado por Sociedad Civil por el Debate, con esa vocación que tienen de permanente establecimiento de diálogo entre la sociedad civil y los políticos, en esa búsqueda permanente también de soluciones para los principales problemas que tenemos hoy en día, y sin duda el acoso lo es en nuestra sociedad. Gracias a la Organización Médica Colegial por la cesión de este salón de actos para celebrar este encuentro. Para quienes no me conozcáis, mi nombre es Sonsoles Onega, soy periodista y os voy a acompañar esta mañana en la que queremos debatir, queremos profundizar, queremos buscar soluciones, queremos escuchar ideas sobre este problema del acoso escolar y la violencia entre adolescentes, que sin duda alguna requiere soluciones ya. Requiere coordinación entre instituciones ya. Precisa más que nunca atención para la detección del problema y os necesita, querida sociedad civil, actores del día a día, y que os necesita también, queridos políticos, para empezar a construir la arquitectura legislativa y las soluciones para solucionar, valga la redundancia, este problema. No me extiendo ni un minuto más porque si no Agustina me va a pegar, y voy a ceder la palabra en primer lugar a Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, para que os dé la bienvenida en su casa, cuando quiera. Buenos días a todos, bienvenidos a la Casa de los Médicos. No es mi casa, es la casa de todos los médicos y sobre todo la casa de todos aquellos que tengan algo que decir en relación a la salud. Lo que hoy nos toca y de lo que vamos a debatir, lo que vais a debatir, es algo que cabalga entre el sector educativo y el sector sanitario. Por eso tengo que agradecer que Sociedad Civil para el Debate, de la que somos socios, haya elegido nuestra casa para hablar de esta cuestión, para debatir sobre esta cuestión que constituye un tema de una extraordinaria importancia, tanto en magnitud como en gravedad. Más de un niño de cada 10 va a sufrir este problema y puede ser determinante para toda su vida. Es un problema que, aunque alguien haya pensado que en otros momentos, otras décadas ha existido, en este momento tiene un volumen o importancia capital porque se han añadido medios para la agresión que van a suplementar extraordinariamente las estrategias de los agresores. Es lamentable hablar en edades tan jóvenes de esto, pero no saben ustedes, yo como médico de familia, cómo se puede llegar a sufrir, cómo un niño puede llegar a sufrir en silencio, sin ayuda de nadie, estas situaciones. Por eso, más que nunca, y no quiero extenderme, nosotros hemos llevado mucho tiempo hablando de la necesidad de un pacto para la sanidad, necesario para poder atender en las mejores condiciones y responder a las necesidades de nuestro país, pero en este momento sí que me atrevería a pedir con fuerza un pacto para la educación. El problema que traemos hoy aquí requiere intervención inmediata de todos los que tienen algo que ver. Cuando digo todos los que tienen algo que ver, casi somos todos, en relación a la educación de nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros futuros españoles maduros, pero también nosotros, los sanitarios, tenemos mucho que hacer en la detención precoz cuando las cosas ya no van bien, porque cuando llegan los niños a nosotros ya las cosas van muy mal, francamente mal. Tenemos que hacer algo importante y hacerlo pronto, y para eso me atrevo a pedir, como digo, con muchas ganas, el que es necesario un pacto por la, igual que para la sanidad, un pacto por la educación. Y termino con una brevísima reflexión, si es que vale para ustedes que son comunicadores. Utilicemos palabras castellanas, palabras españolas y palabras ciudadanas que entienda la gente. No llamemos de forma rara acontecimientos tan importantes, porque mi gente, donde yo trabajo, en mi pueblo, hablar de bullying pueden entender que es un juego de baloncesto y de una cosa tan grave. Hablemos de acoso en la escuela, acoso escolar. Llamemos las cosas en nuestro idioma y sobre todo utilicemos palabras ciudadanas que entienda todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan José Rodríguez Sendín. Quiero dar la bienvenida simplemente porque no se sientan ajenos al debate, que son ellos los protagonistas. Leticia Mata, Casildo Gómez, David Vera, Mar Valdeíta, Silvia Heredia, Aurora Flórez, Virginia Millán, Pilar Lima. Van a tener un minuto de intervención para presentar el problema, pero dejadme que os lea una carta que manda María Salmerón, es pediatra de la Unidad de Medicina de la Adolescencia del Hospital Universitario La Paz y del Hospital Ruber Internacional, y es presidenta de la Comisión de Violencia del Hospital Infantil de La Paz. Es muy breve y la voy a leer porque presenta el problema también desde su mirada de pediatra que recibe y que ve niños permanentemente.
La violencia contra el niño sigue estando tolerada en nuestra sociedad. El niño es un ciudadano de derecho que necesita ser protegido por su vulnerabilidad, que tiene derecho a ser escuchado y al que hay que respetar. El acoso escolar es un tipo de maltrato que afecta al niño con repercusiones para toda su vida. No es solo un problema escolar, es un problema social y, por tanto, el abordaje y la respuesta debe ser igualmente integral. En la actualidad existen protocolos sobre acoso escolar en el ámbito escolar, en la sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, servicios sociales, pero no existe un protocolo coordinado. Muchos niños víctimas de maltrato entre iguales se detectan en el centro educativo, pero no se derivan para ser valorados por sanidad. Tampoco ocurre a la inversa. Estos niños se pierden en el sistema, no se sienten adecuadamente atendidos, ni ellos ni sus familias. Los agresores no dejan de ser niños y muchas veces no se les ayuda ni se llega a abordar el por qué ese niño ha hecho uso de la violencia. En muchos casos, dice María Salmerón, las denuncias no llegan a una sentencia que ayude a la víctima y eso ocasiona mayor victimización durante toda la vida. Es necesaria una actuación inmediata y coordinada en prevención, detección y abordaje del maltrato hacia los niños desde una perspectiva multidisciplinar, incluyendo a todos los profesionales implicados, a las familias y también, por supuesto, a los niños. Hay que mejorar la sensibilización y la formación para afrontar el maltrato infantil. La situación, en muchos casos, provoca un maltrato institucional y todos, dice ella, somos responsables. No solamente absolutamente de acuerdo, sino que yo lo resumiría en un término: descoordinación. Luego lo que necesitamos es todo lo contrario: actuar, no hacer tantas leyes, posiblemente sí, pero actuar de inmediato, porque es posible, tenemos todos los medios para hacerlo. Muchas gracias, señor Sendini, y gracias también por introducirse en el debate, porque esto le va a dar agilidad. Como Agustín ha puesto un poco el toque al debate con su mando, yo desde aquí también voy a mandar y voy a ser muy estricta con los tiempos. Empezamos. Leticia Mata, abogada especializada en familia y protección de menores, directora del teléfono ANAR, es que forma parte del programa de la Fundación ANAR, puesto en marcha hace 23 años. Y dejadme que os dé, por favor, solo un dato que a mí me ha dejado con la boca abierta. El año pasado, este teléfono atendió 468.843 llamadas, la mayoría de menores entre 14 y 17 años. Ahí lo dejo. Leticia Mata, cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, casi 469.000 llamadas, a través de las cuales llegamos a 8.970 casos donde un niño o una niña necesitaba de nuestra ayuda, de nuestra orientación, incluso de nuestra intervención para dar traslado a las autoridades por estar en una situación de riesgo grave. Desde hace 11 años el principal motivo de llamar al teléfono ANAR es la violencia hacia los menores, la violencia en cualquiera de sus formas. Violencia en casa, que hay muchísima, hoy es lo que no nos trae aquí, pero hay muchísima, como violencia extrafamiliar, entre la que encontramos ahora mismo, de lo que vamos a hablar hoy, la violencia entre iguales. Desde hace 3 años, sobre todo, ha incrementado muchísimo las llamadas por acoso y ciberacoso escolar y también por violencia de género entre los propios adolescentes, donde hay una menor que está sufriendo violencia de género por parte de quien ha sido su novio o quien es todavía su novio. Deciros en cuanto al acoso escolar que el 31% de los chicos y chicas que nos llamaron todavía no se lo había contado a sus padres. Cuando se produce una situación de acoso escolar todavía se está guardando silencio por parte de los niños. Los motivos son diversos y si me da tiempo luego los podré abordar. Otra cosa importante y que nos llama la atención es la dureza de las agresiones. Estamos ante episodios a veces muy graves, muy crueles. Nos llama la atención la agresividad de los propios menores. ¿Son nuestros menores más violentos ahora que antes? Y si lo son, ¿por qué? ¿Por qué son tan violentos? Es lo que hay que plantearse. Otra cosa que nos llama la atención es que en el 85% de los casos, los compañeros que conocían esta situación miraron para otro lado. Estamos viendo todos los días testigos pasivos, activos de las situaciones de acoso escolar que deciden
ya no solo jalear o grabar en vídeo las agresiones y difundirlas, sino que muchas veces miran para otro lado, esto no va conmigo. Y tenemos que buscar, es importantísimo la implicación de estos menores, igual que la implicación de todos, centro escolar, familia, ciudadanía, sociedad, medios de comunicación, para terminar con esta violencia. Y en relación al acoso escolar, por no pasarme de tiempo, deciros que el 92% sufría algún tipo de secuela psicológica como consecuencia de este acoso. A veces pasamos de lo que es la ansiedad, la rabia, el miedo, la tristeza, la baja autoestima, a ya situaciones más graves. Atendimos 120 casos donde ya estamos ante autolesiones o ideaciones o intentos de suicidios por salir de esa situación, por terminar con ella. Gracias, Leticia. 2 minutos 44, solo para que lo sepas. Gracias, pero bien interesante tu exposición y además nos has hecho casi un dibujo de lo que está pasando. Casildo Gómez, profesor del IES Madrid Sur y miembro de uno de los primeros equipos de mediación y convivencia. Casildo, pongo el cronómetro a 0. Bueno, buenos días. Yo quiero dar una mala noticia para empezar, y es que la violencia como tal solución a corto plazo no tiene. La violencia en un instituto es una entidad propia que está dentro de una sociedad. Los niños viven en esa sociedad y lo que ellos respiran en esta sociedad es básicamente violencia. Cuando salen, los referentes podemos tomarlos en televisión, podemos tomarlos en internet, en los videojuegos, y podemos tomarlo también en los comportamientos de los propios adultos. La violencia ahora ya no se habla de violencia física, podemos hablar de violencia verbal, podemos hablar de violencia no verbal, con unos gestos donde realmente lo que queremos es siempre estar por encima de los demás. Los adultos estamos educando muy mal y la sociedad, eso digamos que lo absorben los jóvenes y de alguna forma también lo vemos en los institutos. Entonces, como tal, la violencia es un problema social y es un problema que va a llegar a los adolescentes y a los niños. La segunda noticia es que hay esperanza, porque sí que creo que vamos a intentar tratarla y hemos aprendido a empezar a tratarla. Acaban de decir ahora mismo que era socializar los problemas. Evidentemente, la tarea para luchar contra la violencia no es una cosa de unos pocos, es una cosa, que implica a toda la sociedad. Nosotros, como profesores, la familia y la propia administración. Y hay que empezar concienciando a los propios alumnos. Entonces, vamos a paliar ese exceso que hay de violencia con dos cosas: con formación y educación. Muchas gracias, Casildo. Ahí queda. Mar Valdeíta es vicepresidenta de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar y además madre que ha vivido una situación de acoso en su casa y en su piel. Mar. Sí, evidentemente la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar está formada por un grupo de madres cuyo denominador común es que tenemos unas experiencias de que nuestros hijos son víctimas de acoso escolar y que las declaraciones de buenas intenciones que escuchamos en los medios de comunicación, la sociedad que se presenta como empática, cuando hay un problema así, nos damos cuenta que no es real, que todo eso no se materializa. Como se está diciendo aquí, el acoso escolar es un problema social y que nos encontramos nos sentimos como la pieza que hay que eliminar del sistema. Somos la pieza molesta para el resto de familias y al final el acoso se extiende a las familias. Y nuestros hijos, en los 230 casos que llevamos atendidos en 3 años que lleva funcionando la asociación, pues tienen que abandonar en la mayoría de los casos el centro docente con un cuadro de daños
que si no se trata vuelven a ser personas elegidas como víctimas en otros centros docentes porque son personas vulnerables y sin resiliencia, y que se tienen que marchar porque no han tenido protección ni desde el centro docente, ni desde las administraciones educativas, ni desde la justicia. Entonces, igual que se resumía la exposición de María Salmerón con la palabra descoordinación, yo, por no extenderme, quiero resumir lo que estamos viviendo las víctimas de acoso y sus familias con una palabra: indefensión. Muchas gracias. David Vera es mando coordinador del grupo Agentes Tutores de la Policía Local de Alcobendas y además él imparte charlas de formación, palabra que ya está aquí en el ambiente, sobre el uso de dispositivos digitales y redes en centros educativos. David, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, en principio una presentación escueta de lo que es el programa Agente Tutor en Alcobendas, que es el municipio donde yo vengo. Llevamos trabajando con el programa Agente Tutor desde el 2005. Somos policías locales, al igual que municipales también los hay, que trabajamos en exclusiva con los menores. De tal manera que trabajamos codo a codo con todos los centros educativos de nuestro municipio y con una conexión importante también con otros servicios municipales y de la comunidad autónoma también, por supuesto. Sean servicios sociales, el CAIT, el Centro de Atención Integral a Drogodependientes. Y bueno, en estos últimos años hemos visto unos cambios importantes que todos los hemos sufrido por las tecnologías de la información y la comunicación. Y el mayor problema que nos encontramos es que hemos puesto herramientas que muchas veces incluso para nosotros los adultos son de difícil manejo en manos de chicos. Ya nos estamos encontrando, empezamos con los institutos estas formaciones y ya nos lo están pidiendo desde cuarto de primaria, es decir, chicos de 9 años. Aquí tenemos un problema. ¿Cómo tratamos de paliarlo, de solucionarlo? Ya ha salido aquí la palabra formación. Formación que exigimos nosotros para ser capaces de nosotros también de llegar. Todos los años hacemos formaciones. Anualmente las tenemos que cambiar por completo porque nos tenemos que ir adaptando también en tiempo y en forma, depende con la edad que nos encontremos nuestros menores. Y bueno, educación también, estamos cerrando el círculo, también lo demandamos, que los padres tienen que acudir, tienen que formarse también y al final ser parte también de la solución. Muchas gracias. Estáis siendo muy, muy, muy cumplidores y eso me hace estar feliz porque así podrán hablar todos. Todas, señoras políticas, es su turno. Silvia Heredia, diputada del Partido Popular y portavoz de Infancia y Adolescencia de la Comisión de Derechos para la Infancia y la Adolescencia. Ya ven que en la política dan muchas vueltas a los mismos cargos. Silvia, cuando quiera. Muchas gracias, Sonsole. Es un honor estar aquí con todos vosotros compartiendo esta mañana. Está claro que estamos ante una lacra social, somos conscientes los políticos. Así se puso de manifiesto cuando el Congreso de los Diputados constituyó una subcomisión para tratar este asunto tan importante en nuestra sociedad, que sobre todo lo estamos viendo en institutos, sobre todo, lo estamos viendo en general en toda la sociedad, pero es verdad que tenemos que prestar una especial atención a los institutos de zonas con especiales dificultades, ¿no? Ahí es donde seguramente tendremos que posicionar el foco, porque donde tendremos que ejercer todas esas medidas que pongamos encima de la mesa para llegar hasta una convivencia pacífica. Y lo digo porque soy gitana, lo digo porque uno de los colectivos más afectados por estos casos de acoso son las niñas gitanas. Estamos viendo, y lo hablo mucho con profesores de instituto, que son las niñas gitanas las que ahora mismo tienen mayor conflicto porque se enfrentan entre ellas, como bien ha dicho Leticia, entre iguales. Y por lo tanto, ¿qué estamos haciendo desde el Congreso de los Diputados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos pidiendo a nuestro Gobierno? Estamos pidiendo planes efectivos. Como bien se ha dicho aquí, necesitamos mayor coordinación entre las comunidades autónomas que mayoritariamente tienen las competencias de velar por lo que es la educación, por lo que es velar también por el entendimiento entre nuestros adolescentes. Y por lo tanto, mi sentido aquí poner encima de la mesa es, sobre todo, que se impulse el plan que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Educación para que haya un trabajo de convivencia escolar, porque está claro que con la convivencia pacífica podremos llegar a intentar cambiar esos valores, cambiar esos principios que están llevando a nuestros niños a la violencia y, por supuesto, como ya digo, reforzar la seguridad también de nuestros municipios a través de, como bien ha dicho el representante de la policía local, David, pues también los que son, digamos, los que están más cercanos a esos posibles casos que se puedan dar en nuestro centro de educación.
Esa es mi primera parte, sobre todo eso, el foco es la sensibilización, la salida es la concienciación social, visibilizar cuáles son realmente los problemas a los que nos enfrentamos y que todos estemos preparados, políticos, profesores, alumnos, padres, madres, todos estemos preparados, que tengamos unas herramientas que parten de ese plan para que podamos dar solución a todos los problemas que vienen, ¿no? Todos conocemos que los casos de violencia no vienen de ahora, sino que vienen arrastrándose desde hace muchos años. Es verdad que ahora pues hay nuevos elementos encima de la mesa, como ya se ha dicho aquí, redes, tenemos un uso de redes que es un problema que nos va a conllevar darle muchísimas pensadas para proteger a nuestros menores y que en definitiva, yo os digo, nos viene muy bien también a los políticos poder estar hoy aquí con vosotros para recoger nuevas ideas, nuevos proyectos y iniciativas que podamos recopilar. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Turno de Aurora Flórez, es diputada del Partido Socialista por León. Aurora. Hola, muy buenos días. Gracias por esta participación, por la invitación a este debate. Bueno, como bien ha dicho, soy diputada por León, soy vocal de la Comisión de Educación y soy docente. Y además de la SUR, parece ser que aquí hay muchos representantes de la SUR hoy, de la DATSUR. Creo que se han puesto ya sobre la mesa varias palabras clave. Uno de ellos es la tolerancia. Todavía el acoso no es nuevo, el acoso no ha aparecido ahora sobre la mesa. Conocemos formas de acoso. Lo que está sucediendo es que hay una mayor escalada en la agresividad, en las formas, en cómo se lleva a cabo, en los medios, en los instrumentos, en las herramientas. Pero también es interesante saber qué consideramos como acoso, porque muchas veces estamos delante del acoso y no sabemos que lo tenemos delante. Como padres no reconocemos si nuestros hijos están siendo acosados. Como docentes no sabemos si igual una exclusión o un acto de una agresión verbal o un acto, porque una agresión física parece que es más clara, ¿verdad? Pero hay determinados actos que no los reconocemos. Luego es fundamental trabajar sobre lo que es el acoso, los distintos patrones de acoso, las distintas formas de acoso que existen y una de las últimas y de las que pues, llaman el ciberbullying, de las más conocidas, evidentemente, es el acoso a través de las nuevas tecnologías, que es un acoso del que no te lo puedes quitar de encima, porque si vosotros recordáis vuestras experiencias como escolares, ante una situación de acoso, uno siempre salía del centro, se iba a su casa y si tenía la suerte de que por su barrio no vivían los acosadores o acosadoras, pues como que hasta el día siguiente estabas tranquilo. Pero ahora tienes una herramienta que al final se acaba convirtiendo en un arma que va contra ti y que te persigue constantemente y tienes la sensación de que hay alguien siempre sobre ti y que te está acosando constantemente, ¿no? Es fundamental reconocer las señales, pero las señales las tenemos que reconocer todos y hemos hablado de coordinación. Están los propios compañeros de los chavales, porque estamos poniendo el foco en la víctima y en él o la agresora o los agresores, pero también tiene que ser interesante hablar de los observadores, de todos con los compañeros y compañeras de estos chavales que están cerca, que no olvidemos que el acoso se suele producir cuando los adultos no estamos delante, en esos espacios intermedios en los que un recreo, un cambio de patio, las entradas de los colegios, es decir, no estamos presentes 100%, en esos momentos, en esos espacios es cuando se aprovechan para el acoso. Es fundamental trabajar también con los observadores para que no sean tolerantes, para que sean conscientes de lo que se está produciendo, para que esa persona que está agrediendo deje de tener ese soporte, ese apoyo que tiene por parte de los observadores o de los propios alumnos que apoyan porque se siente un héroe, mientras que al lado tenemos a la víctima y posiblemente algún compañero o compañera que le apoyen. Entonces es fundamental trabajar con los compañeros, es fundamental trabajar con los docentes, es fundamental trabajar con las familias para que su último recurso no sea la vía judicial, acudir a una denuncia, acudir al juzgado. Hay que trabajar los recursos intermedios y es fundamental educar en valores, porque al fin y al cabo el problema que tenemos, me enrollando, ¿no? Perdón. El problema que tenemos con el acoso escolar es que es una forma de violencia y, como bien decían los compañeros, la violencia permea la sociedad. Hay una muy baja percepción de lo que es violencia y los niveles de violencia que se pueden llegar a ejercer. Educar en valores es fundamental. ¿Protocolo para el acoso? Por supuesto, y protocolo de intervención, pero educación en valores y dentro de un plan de convivencia que sea el eje sobre el que funcione el centro educativo. Aurora, te prometo que vas a tener luego más turno. Vale, gracias. Muchas gracias. Virginia Millán, responsable de Infancia en Ciudadanos. Muchas gracias, Sonsole. Agradecer en primer lugar a la organización por este encuentro y a los asistentes por su participación para tratar un tema que es una realidad
que por desgracia hoy día sufren muchísimas familias y, como ha dicho antes mi compañera, esto viene de atrás, pero parece ser que ahora es cuando se está sacando a la luz, pero realmente esto lo llevan sufriendo en silencio durante muchísimos años. Decir que desde el Congreso somos conscientes hasta el punto que bueno, por primera vez se ha creado en esta legislatura una comisión para los derechos de la infancia y la juventud, pero quiero decir que es un primer paso, que lógicamente no es suficiente y no nos conformamos. Estamos convencidos que la educación, la finalidad básica de la educación debe ser formar buenos profesionales, pero también buenas personas y buenos ciudadanos. Y para conseguir ese fin, tal fin, es necesario crear un clima adecuado escolar. Y para crear ese clima, bueno, pues tenemos que ser conscientes que la violencia, como ha dicho antes mi compañera, es una grave amenaza para el desarrollo de las plenas capacidades y de la personalidad de los alumnos. Y nuestros hijos tienen derecho a asistir al colegio o a la escuela seguros, en libertad y sin miedo. Los niños son el futuro de la sociedad y por tanto tenemos que ayudarles a crecer felices. No podemos aceptar que ningún niño tenga pesadillas por ir a la escuela y que ningún padre se quede sufriendo pensando que se va a encontrar ese día su hijo en el colegio. Además, para eso nosotros consideramos que las administraciones, todas ellas, deben de implicarse para que se puedan coordinar también y para conseguir que entre todos consigamos un buen clima escolar. Por un lado, para eso necesitamos recursos económicos y recursos humanos, pero también necesitamos herramientas y medios para poder combatirlo. Pero no solo combatirlo, antes hay que prevenirlo, identificarlo y luego combatirlo. ¿Por qué? Porque el acoso escolar destruye la vida de muchísimas víctimas. Muchas gracias, Virginia. Turno ahora para Pilar Lima, portavoz de la Comisión de Educación de Podemos en el Senado. Pilar, cuando quieras, le pone voz Marian. Gracias, Sonsoles. Es un placer estar aquí en este espacio de debate que ha organizado Sociedad Civil por el Debate, con todas las personas aquí presentes. Sabéis que a Unidos Podemos nos encanta debatir, en público, en privado, en todas partes. Por lo tanto, es un placer estar aquí. El acoso escolar, el ciberacoso, cualquier tipo de expresión de violencia, vemos o hemos observado que no ha recibido la atención necesaria por parte de los poderes públicos. Y la base para evitar todos estos tipos de violencias desde siempre es la educación. Por lo tanto, nuestra insistencia en promover una educación de calidad para promover el respeto en los derechos humanos, en el desarrollo personal, el desarrollo de la construcción crítica, del espíritu crítico. Por lo tanto, necesitamos velar por un sistema educativo en el que la convivencia escolar sea una base fundamental, que repercutirá en la sociedad que queremos construir para un futuro. Sabemos que el acoso escolar continúa siendo como una especie de tabú, al igual que la violencia machista. Las víctimas sufrían un estigma que se llevaba en silencio y la infancia y la adolescencia siempre ha sido un colectivo muy delicado a la hora de hablar de él. Entonces, tanto del Congreso como en el Senado, con la creación de la Comisión de Infancia y Adolescencia, pensamos que puede ser un espacio fundamental para abordar toda esa problemática que afecta al colectivo de infancia y adolescencia. También tenemos que realizar los poderes públicos, los partidos políticos, una gran autocrítica. Hablamos constantemente de planes, de pactos sobre diferentes temas, pero muchas veces caemos en esa cara a la galería. Entonces, creamos pactos y planes estratégicos como setas, pero que no se implementan de una forma eficaz ni están acompañados por recursos presupuestarios adecuados. Entonces, sí que contamos con un plan nacional, un plan estratégico de convivencia escolar, pero no acompañado con el presupuesto adecuado. Y sin ese presupuesto es difícil implementarlos. No sé si me he pasado, Sonsoles. 2 minutos 21. Vamos terminando para empezar el debate propiamente dicho. Gracias, Pilar. Gracias, Marian. Vamos a ver. Yo creo que se ha presentado el problema. Juan José, vamos a dejar que se marche el presidente de la organización médica. Muchas gracias, muchas gracias.
Continuamos y empezamos a entrar en materia. Aquí se ha hablado de todo. Estáis cara a cara, sociedad civil, políticos. Decíos algo, ¿qué os tenéis que decir? ¿Qué pasa? ¿Qué os falta? A vosotros que perseguís el problema y ellos que tienen que poner soluciones. Leticia. No, decía que estáis cara a cara. ¿Qué necesitáis vosotros que estáis encima del problema desde hace tantísimos años? Ay, qué buena oportunidad, la verdad, para poder... Pues aprovéchala. Voy, ahora me oís. Se han creado, como han dicho mis compañeras de mesa, dos comisiones específicas para infancia, tanto en el Congreso como en el Senado. Nuestro objetivo a lograr a través de estas comisiones es un pacto de Estado por la infancia. Hay 14 comunidades autónomas que ya lo tienen, pero necesitamos un pacto de Estado por la infancia y una ley integral que aborde la violencia hacia los menores, como existe la Ley de Violencia de Género. El Pacto de Estado por la Infancia, que debe intentar asegurar la protección continua de la infancia y adolescencia, gobierne quien gobierne. Asegurar, ya que estamos hoy aquí, que nuestros niños, que nuestras niñas crecen sanos física y psicológicamente y, sobre todo, que están cuidados y están protegidos en los entornos de convivencia donde están fundamentalmente en la familia y en los colegios. Es necesario que este pacto ataje determinadas cuestiones y una de ellas la violencia entre iguales y sobre todo asegure la protección de las partidas presupuestarias de infancia aun incluso momentos de crisis como los que hemos vivido. Una ley integral de violencia hacia la infancia que venimos pidiendo las ONGs que formamos parte de la plataforma de infancia. Es fundamental. Esta ley lo que tiene que hacer, tiene que implicar a todas las administraciones en mayor o menor grado, pero tiene que implicar a todas las administraciones. Tiene que conseguir que tengamos datos fiables sobre la violencia que existe en nuestro país hacia los niños y niñas, porque no los tenemos actualmente. No existe todavía un sistema a nivel nacional e institucional que sea unificado, que sea sistematizado y que nos dé una realidad de cuál es este problema, porque si no tenemos un conocimiento riguroso de esta problemática, lo que nos vamos a encontrar es que no vamos a poder aplicar ni políticas proporcionadas ni políticas efectivas para terminar con ello. Es importante que esta ley, ya voy terminando, recoja medidas en cuanto a la sensibilización social, que es importantísimo, como veíamos antes, para terminar con la violencia. Medidas de prevención, de intervención, de detección y de restauración. Y, por supuesto, esta ley tiene que venir acompañada de un presupuesto, de un incremento del gasto público, porque si no volvemos otra vez a tener leyes fantásticas, pero que no se pueden aplicar, porque o bien no lo conocen los profesionales que la tienen que aplicar, o bien el problema que estamos teniendo es que no hay recursos para hacerlas efectivas. Bien interesante, Leticia. Mira, ¿quiere Silvia hablar? Interrumpíos si queréis, porque eso dará frescura al debate. Casildo, igualmente, ¿eh? Igualmente. No. Vale, me vais mirando, pero si decís algo y queréis entrar, entrad en el debate, por favor. No, decir una puntualización. Como decía Leticia, ha cobrado especial importancia el protagonismo de proteger a la infancia y a la adolescencia. Lo habéis visto porque se ha trabajado en el Congreso, pero además se ha hecho durante estos años la intervención, o sea, se han modificado 20 leyes para proteger a los menores. Fijaros el trabajo que se ha hecho durante estos años. 20 leyes que han permitido que España sea el primer país en proteger a los menores y declararlo de máximo interés superior, o sea, declararle el interés superior del menor. Por eso se han hecho esas modificaciones. También se ha creado por primera vez en España que se declaren víctimas de violencia de género, para que se reconozcan también a su vez sus derechos. Por lo tanto, se está trabajando en ese sentido y queda mucho por hacer, y desde el consenso y desde el diálogo tendemos la mano porque el Partido Popular está ahí, sabemos cuál es el problema y queremos solucionarlo. También quiero destacar que se ha puesto en marcha, como decía, el Plan Estratégico para la Convivencia Escolar y tiene un observatorio que está ahora mismo se va a reactivar para recoger todos esos datos que nos hacen falta estadísticos. Como bien tú decías, todo lo que estáis recogiendo vosotros a través de vuestro teléfono y a través también del teléfono que ha puesto en marcha el Ministerio para luchar contra el acoso escolar, el 900 018 018.
Pilar Lima me pide la palabra y después Casildo, que también anda que quiere entrar. Pilar, brevemente. Ya. Estamos totalmente de acuerdo en esas propuestas. Siempre las hemos recogido desde nuestro grupo parlamentario, no nos hemos inventado muchas de las propuestas que llevamos en el programa o que intentamos implementar en el Congreso y Senado, pero tenemos la sensación de que en esta legislatura está muy de moda hablar de pactos y de pactos sobre todas las cosas, ¿vale? Para impulsar la prevención, pero después, a la hora de comprometerse sobre esa implementación y esas partidas presupuestarias, es donde nos encontramos los problemas dentro de las instituciones. El primer paso fundamental es esa voluntad política, de la que hacía referencia en mi intervención anterior. Hay planes en las diferentes comunidades autónomas que están funcionando muy bien, como por ejemplo el plan Previ en Comunidad Valenciana, con las figuras del agente de igualdad o coordinador de convivencia. Hay medidas que ya están teniendo éxito en muchas comunidades autónomas, pero hace falta esa inversión del Gobierno y del Estado, esa voluntad política para poder hacer un reparto justo de eso a nivel presupuestario para las comunidades autónomas. Y sobre la legislación, es cierto, todas esas leyes que ha propuesto la compañera, es cierto que son necesarias. Pero es verdad que hasta ahora tenemos, como hemos dicho, leyes maravillosas, pero que no se han llevado a cabo y han quedado en papel mojado, como por ejemplo la prevención por la violencia machista. Nosotros cuestionamos desde las instituciones el funcionamiento de esos recursos destinados a esas leyes. Y nos preocupa esa creación ingente de leyes, de marco legislativo, que luego se queda en papel mojado. Por lo tanto, un pacto sin esa comunidad educativa o sin esas organizaciones de la sociedad civil no se puede mantener, o sea, no se puede seguir permitiendo. Entonces, nuestra propuesta basada en esa autocrítica, la repito, que estamos dentro de las instituciones, quería reiterar la necesidad de esos recursos. Casildo. Y después yo antes, y después David Vera. En mi anterior intervención, por ser breve, mandé que había también una esperanza sobre la violencia, ¿no? Y luego luego haré las peticiones oportunas a nuestros políticos. Yo formo parte de un equipo de mediación escolar. La mediación es un equipo que tiene ya 13 años. Y la mediación es una forma de atacar el problema no desde arriba, sino desde abajo. Nosotros hablamos de acoso y el acoso es el fracaso total, porque es lo último. Pero ¿qué pasa si lo cogemos desde abajo? Entonces, la mediación simplemente es una forma de actuar sobre los conflictos, socializando los problemas e implicando a todas las personas que forman parte de la comunidad escolar. Vamos a ver, voy a explicar brevemente más o menos cómo lo hacemos. Porque aquí se habla de que el agresor es un niño. Efectivamente, el agresor es un niño o un adolescente. ¿Un castigo ya vale? No. La mediación supone que los alumnos son formados para detectar problemas y también para atajarlos. Y, por supuesto, para contarlo a los adultos y que los adultos, en compañía de ellos, actúen. Cuando hacemos una mediación, lo que hacemos es tratar a víctima y agresor, niños, adolescentes, que se expresen libremente, que lleguen a un acuerdo y que haya un seguimiento para cerrar definitivamente el problema. Y fundamentalmente al agresor luego concienciarle que ha actuado mal. Y si podemos luego conseguir que el agresor forme parte del grupo de mediación, mucho mejor. Pero ya digo, el problema hay que tratarlo desde abajo y consensuadamente. Ahora mismo, en mi instituto estamos ahora mismo, en el Madrid Sur, hay 125 personas en el grupo de mediación. Hay 102 alumnos, que son nuestros ojos. No son chivatos. Denuncian situaciones de marginalidad, situaciones
de prejuicio para sus compañeros. Nos lo cuentan y actuamos. Se sienten importantes porque son importantes. Yo el primer día que me reúno con ellos somos de mediación, solucionamos problemas. Y eso tiene que quedar muy claro. Se legisla desde arriba. Bueno, ¿se cuenta con los de abajo? ¿O legislamos porque ha habido un caso de acoso y entonces hacemos una ley de acoso? ¿Dónde está la prevención? Nosotros prevenimos y actuamos. Y aún y con eso seguramente también nos equivocamos. Pero el problema de la violencia es un problema que hay que atacarlo desde el principio. Los alumnos nos ayudan. Es fundamental que ellos colaboren. Porque además el agresor que es alumno se lo cuenta a sus compañeros mejor que a un adulto. Y vuelvo a repetir para los políticos. Cuando vaya a haber una ley, que yo espero que la haya, la convivencia y los grupos de convivencia de profesores, ¿qué papel van a jugar en esa nueva ley? También se legislará sobre las ratios. La ratio es muy importante. La crisis económica es una crisis que ha hecho muchísimo daño a la sociedad y, por tanto, a la educación. Yo no quiero hablar de educación de calidad, quiero hablar de educación con mayúsculas. Y estoy aquí para hablar de educación porque la educación en sí es una palabra que se escribe con mayúsculas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mar, es tu turno. Como en este turno de palabra se está enfocando más a soluciones, más que a los problemas que nos encontramos, pues aprovechando, bueno, estoy de acuerdo en lo de la ley integral de prevención del acoso y la violencia en las aulas. Para nosotros es imprescindible que se mida el acoso. ¿A qué llamamos acoso? Lo que decimos, ya que no llamamos acoso. Es cierto que el acoso no es solamente esa violencia física, esos insultos. Muchísimos casos de acoso son muy psicológicos, 4 veces más dañinos que los físicos y son muy soterrados. Entonces, nosotros lo que queremos es que se mida el acoso y la violencia en las aulas, que se analicen las escalas fundamentales de exclusión, bloqueo y manipulación social, agresiones, amenazas, hostigamiento, intimidación y coacciones. Y que se elaboren códigos éticos basados en el respeto y en el buen trato y suscritos por los profesores y la dirección de los centros, pero que en esos códigos éticos estén colaborando todos los alumnos del aula. Respecto a la mediación, nosotros, bueno, el acoso escolar es evidentemente un proceso que comienza con conductas nimias que de forma aislada son irrelevantes, pero que si no se cortan de raíz se produce un escalamiento y un efecto contagio y llega a ser inabordable el problema. La mediación nos parece bien como medida proactiva, que es lo que nosotros pedimos, medidas proactivas más que reactivas. Está ahí la clave de la erradicación del acoso, en prevenirlo. Cuando ya hay un acoso, nosotros no estamos de acuerdo en la mediación. Consideramos que cuando hay una víctima y un maltratador, evidentemente hay un desequilibrio, no es un conflicto en el que, bueno, todos pueden tener su parte de razón o percibir las cosas de distinta manera y se puede llevar a una solución intermedia. En el acoso escolar no cabe la mediación. Por otra parte, la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, como he dicho antes, a día de hoy representamos víctimas porque nosotros somos una asociación que luchamos contra el acoso escolar. El problema es que no encontramos acosadores. En 3 años que llevamos trabajando, solamente 2 familias de 2 acosadores nos han pedido ayuda y les hemos ayudado encantados, porque nosotros consideramos que erradicar el acoso escolar es no solamente medidas de protección a la víctima, sino medidas de reeducación a esos agresores que si no van a ser depredadores sociales, familiares y laborales. Por otra parte, también estamos proponiendo pues una modificación de la ley del menor que no deje en total impunidad a todos los agresores menores de 14 años. Hay que trabajar con esos niños. No es que ni siquiera se puede abrir un expediente de reforma por esos menores de 14 años. También estamos pidiendo una tipificación del acoso escolar como tal en el Código Penal. No tener que ir a ver si es injurias y calumnias, delitos contra la integridad moral, inducción al suicidio.
feminicidio, a ver a qué nos podemos agarrar. Luego, las familias que se meten en responsabilidad en unas demandas civiles y patrimoniales, es que ni siquiera los daños que les ha originado a sus hijos el acoso están baremados como tal. Se tienen que ir los abogados a baremarlos en función de daños a lo mejor por estrés postraumático producidos por determinados accidentes. Entonces hace falta muchísimo trabajo, y esa formación, información y herramientas de las que se han hablado, que no se deje en total impunidad a los agresores y a los centros docentes que no aplican el decreto 15/2007 que regula las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. Entonces, incluso hay centros docentes con reiteradas denuncias por acoso escolar que se han extraviado hasta con el sello de entrada en determinadas direcciones de área territorial que pertenecen a un mismo colegio, estas denuncias, y que encima a ese centro docente se le ha concertado la educación infantil. Pues entonces, ¿qué consecuencias hay? Tiene que haber consecuencias, no solo sancionadoras. O sea, nosotros pensamos que la parte punitiva exclusivamente no es suficiente para tratar a un acosador. Hay que ver por qué tiene esa conducta y trabajar con él para que la erradique, pero también consecuencias para los centros docentes, que los hay con buena intención y que no ven y no interpretan, porque lo que decían es muy difícil, porque a veces el maltrato psicológico cuando se da en baños, en vestuarios, en comedores, en patios, pero sí hay centros docentes que, llegados a un momento en el que el problema es inabordable, su prioridad no es proteger a la víctima, es protegerse ellos, proteger su lucro, proteger su imagen y proteger sus intereses. Bárbaro. Leticia quería hacer una cosa, David, se te adelantan. Son mujeres con ganas de hablar. Interviene y ahora David, pero más que nada porque quiere contestar a Mar. No, yo estoy muy de acuerdo con Mar en todo lo que ha dicho. Sí es verdad que hay una cosa que la última reforma del Código Penal ha establecido un delito que es el delito de acoso. Lo que pasa que es verdad que dentro del acoso y más del acoso escolar las conductas pueden ser muy diferentes. Entonces establecer un delito de acoso escolar sería complicado porque no siempre son el mismo grado de actuaciones, no es lo mismo una violencia sexual que un insulto. Ambos son graves, pero no tiene que tener el mismo quizás reproche y la misma pena. Otra cosa importante, yo cuando hablo de ley de violencia, hablo de ley de violencia en todos los ámbitos, no solo en el ámbito del acoso escolar, sino en el ámbito extrafamiliar y en el ámbito familiar, porque quizá no estamos mencionando aquí una violencia entre iguales que es importantísima y que es la violencia de género entre los propios adolescentes. 499 casos atendimos el año pasado, donde una niña entre 15 y 17 años, pero ya un 14,4, era entre 12 y 14, está sufriendo episodios de violencia de género y además en el 60% de los casos no identifica que está siendo víctima de violencia de género. Entonces, no debemos olvidar otras violencias entre iguales. Sí, pero hoy nos centramos en el... Sí, pero es violencia entre iguales, entre adolescentes, y hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y ya termino. Otra cosa importante que es la formación. La formación de todos los profesionales que trabajan con menores. Deben aprender a detectar las situaciones de violencia, creo que Mar ya lo comentaba ahora, para actuar inmediatamente en el momento que conoce una situación de acoso escolar o otro tipo de violencia. Hay que definir muy bien las competencias de todos los agentes que intervienen ante un caso de violencia infantil y sobre todo establecer muy bien su coordinación para que realmente consigamos actuar de una forma rápida, efectiva y apropiada ante un caso de violencia. Gracias, Leticia. David, y reparto turno a Virginia, que había pedido antes que Aurora, y luego a Aurora, ¿vale? David. Bueno, pues parece mentira que siendo yo de policía local sea yo el que no abogue por una solución legislativa, sino más buscando una solución consensuada. Cuando nosotros abordamos desde policía local este programa de agente tutor, quisimos equipos especializados en menores y por tanto, y eso es algo que los políticos desconocen en muchas ocasiones, nosotros no buscamos la vía penal, o sea, muchas veces asociamos policía al ámbito penal y no, nosotros tenemos ese trabajo multidisciplinar con servicios sociales que he comentado antes y otros servicios municipales de los que disponemos, por ejemplo, el servicio de atención a la víctima, podemos contar con ello. Yo creo que abordar el problema desde este ámbito que decía Casildo de la mediación, nosotros recientemente hemos hecho una formación de 40 horas sobre formación que han venido policías locales de otras comunidades autónomas, bueno, concretamente ha sido de Castellón, de Villarreal, y dan muy buenos resultados, nos han venido contando su experiencia y al final yo creo que es importante también para la víctima
obtener del agresor, bueno, el por qué lo ha hecho, porque muchas veces el sistema penal se olvida de la víctima, ¿no? Al final, el sistema penal, y esto es así, procura sancionar a la persona que ha cometido un daño, que ha cometido un mal, y de la víctima nos hemos olvidado. Si eso lo trasladamos a un aula, al final el problema sigue ahí. Esa persona ha recibido un castigo, el castigo que sea. Que recordemos que son menores, o sea, no vamos a buscar un castigo ejemplarizante ni desproporcionado. También depende de qué tipo de acoso. Yo hablo de cosas leves. Yo creo que no podemos cuestionar y directamente taxativa cuando se dé taxativamente decir que no se puede hacer una mediación cuando hay un problema de acoso, porque yo creo que puede ser una solución importante, sobre todo cuando se detecta a tiempo. Y al final es importante trabajar con víctimas y trabajar con agresores. Muchas veces estos agresores, y nos está pasando ahora que lo estamos viendo en la realidad, a través de redes sociales lo que están encontrando es el reconocimiento de los demás miembros de ese grupo con estas palmaditas, con estas caras sonrientes, y al final desconocen. Hablamos de agresores de 10 años y 11 años que nos están llamando, que se dan casos de acoso. Yo creo que con esta gente se puede trabajar perfectamente y desde otra vía que no sea la penal. Por supuesto que habrá que modificar y solucionar y mejorar nuestras leyes, pero yo creo que la línea puede ser educativa, sobre todo, supuesto, cuando hay algún tipo de lesión tal. Fiscalía tiene que estar al corriente, pero no olvidemos la mediación incluso como medida complementaria, independientemente de lo que nos cuenten desde Fiscalía. Virginia, Aurora y Silvia. Breves ya, breves ya, que tenemos que llegar a las conclusiones. Quería puntualizar las diferentes intervenciones, todas no me va a dar tiempo. A Leticia quería comentarle que estamos totalmente de acuerdo con un pacto nacional porque, bueno, todas las medidas que se han aprobado por consenso nos ha demostrado la historia que es que perduran. De ahí a que no es que esté de moda, es que queremos que esto perdure en el tiempo. Luego quería comentarle a Mar que lógicamente tenemos que reducir el número de acosos, porque uno de los grandes problemas que hay es que consideramos que es un hecho aislado, un conflicto entre niños aislado en el tiempo. Cuando eso se repite en varias ocasiones y no hace falta que sean muchas, se está convirtiendo en un acoso escolar. Por lo tanto, no hay que esperar al grado de intensidad, sino que hay que cogerlo a tiempo porque es preferible prevenir que curar. Por otro lado, quería comentarle a Casildo, decirle que sí, y a David, porque ya he hablado ahora últimamente con el tema de las medidas punitivas, me viene perfecto a colación, decirle que sí, que lógicamente actualmente se contemplan medidas punitivas, pero eso no son suficientes, porque también hay que tratar, eso no le va a enseñar al agresor a gestionar sus emociones, a educarlo en valores, a relacionarse de manera constructiva. Y por otro lado, quería yo también, bueno, a Mar también, que ha comentado que un problema importante que hay también es que las familias no piden ayuda, que solo 2 familias no os han pedido ayuda a... No piden ayuda porque no reconocen que su hijo sea el acosador. Ese es uno de los grandes problemas. Las familias no lo quieren reconocer, pues, o por vergüenza o por miedo a ser señalada. Y, hombre, yo entiendo que no van a estar dando botes de alegría, pero lógicamente tienen que ponerle medidas y soluciones para evitarlo, y por lo tanto es el primer paso para poder solucionarlo, el que ellos sean los propios que los reconozcan y pidan ayuda, ¿no? Y pongamos medios. Y yo además añadiría otro problema más, que también considero que es muy importante por las relaciones que hemos tenido con los centros y las reuniones que hemos tenido. Los centros escolares muchas veces no quieren reconocerlos ellos mismos por no crear una alarma social en el centro, porque no sea una mancha para ese centro, cuando realmente eso debería, yo como madre pensaría que mi hijo se va a sentir seguro ahí, al centro lo valoraría más, al centro que lo detecte y le ponga solución, que sea capaz de solucionarlo, pero sobre todo de prevenirlo, ¿no? Y que no mire para otro lado. A mí me garantizaría que mi hijo iría a un centro con muchísima más seguridad y, por supuesto, estaríamos muchísimo más tranquilos. Por lo tanto, creo que no es un motivo para echarse atrás, sino para valorarlo. Aurora y Silvia, y luego id pensando ya vuestro minuto de conclusión, que esto va llegando a su fin. Aurora. Bueno, son muchas las cosas que se han hablado, ¿no? Pero de todo lo que estamos hablando, me voy a quedar un poco con la idea de que dijo Casildo de, bueno, hay luz al final del túnel, ¿no?
palabra parecida. Afortunadamente sí que hay gente y que hay equipos y que hay proyectos y que hay programas con muy buenos resultados en determinados centros, gracias al trabajo de los docentes implicados y gracias al trabajo también de los agentes tutores que pueden participar, que pueden formar parte de la vida del centro. Y decía Casildo, ¿y nos van a preguntar a nosotros? Pues claro que hay que preguntar, Casildo, porque ese es el problema, que no se pregunta. El problema es que necesitamos coordinación. El problema es que este debate dice cara a cara, es que no es cara a cara, es codo a codo. Y que al fin y al cabo, cuando estamos sobre el terreno, los que estamos sobre el terreno, batiéndonos el cobre y partiéndonos la cara, y para sacar a los chavales adelante, lo que necesitamos es recibir el apoyo de las instituciones, es recibir el apoyo de las leyes, es recibir el apoyo de los políticos. Al fin y al cabo, no debemos olvidar tampoco que las competencias en educación están derivadas a las comunidades autónomas. Luego, por lo tanto, estamos nosotros aquí en Madrid, bueno, ahora me toca estar aquí en Madrid, ¿no? Pero bueno, en fin, antes estaba en clase. Luego, están nuestras comunidades autónomas, están nuestras instituciones provinciales, es decir, y luego nosotros estamos abajo y necesitamos el apoyo y necesitamos contar con la gente. Y decía la compañera, faltan recursos, pues claro que faltan recursos y los suplimos como podemos. Entonces, fundamental, recursos. ¿Que haya que poner medidas? Por supuesto. ¿Que puede haber un teléfono? Bueno, puede haber un teléfono, pero ese no es un teléfono, una guía. Hay que tomar medidas estructurales. Y como bien se ha dicho ahora, el acoso no es otra cosa que un fracaso. Cuando se llega al acoso, o sea, es por culpa de que ha habido antes un fracaso, porque se trata a otra persona. Al diferente se le trata de otra manera, pero que puede ser diferente porque seas más bajo, porque seas más alto, porque seas de otro color, por múltiples razones. Y hay múltiples razones del acoso. Y de la misma manera que hay múltiples razones del acoso, hay múltiples maneras de intervenir sobre el acoso y múltiples maneras de reaccionar, no puede ser simplemente la vía punitiva, porque la vía punitiva voy a acabar en un momento dado con un problema X con este chico, pero es que esa misma persona puede acabar siendo agresora de otra o también la propia víctima, como siempre puede encontrar otra persona más débil, acabar convirtiéndose también en acosador o en acosadora. Por lo tanto, fundamental, trabajar la convivencia, apostar por los centros, contar con la comunidad educativa y sí, protocolos de intervención, estudio, el Observatorio Estatal para la Convivencia que está paralizado, que se ponga a funcionar y que funcione ya y que genere datos estadísticos y que evalúe todos los tipos de acoso que hay y cómo se puede, que se fomenten los códigos de buenas prácticas, que se valoren a centros como el de Casildo que están llevando a cabo problemas fundamentales, que la mediación puede servir mejor en unos centros que en otros, eso hay que variarlo. Y ojo, la primaria, que nos olvidamos de la primaria, que cuando llegan al instituto tienen 12 años y ya vienen con unas mochilas de experiencias, que hay que trabajar en la primaria, hay que trabajar desde abajo. Silvia, fantástico. Silvia. Bueno, muy de acuerdo en lo que ha dicho parte Aurora. Es verdad que faltan recursos, por ejemplo, tienen que velar las administraciones, tienen que saber, como se ha dicho aquí, la competencia está en las comunidades autónomas y hay comunidades autónomas que han recortado en horas, como decía muy bien Casildo, ellos en los centros están dando asignaturas tan importantes como cambio social y de género. Esas asignaturas son horas que se le dedican a los niños para resolver determinados problemas que tienen entre ellos y se están recortando horas que se están dando en esa asignatura. Eso pasa en Andalucía y eso pasa por falta de recursos que se derivan desde la Junta de Andalucía a estos centros. Por lo tanto, lo que piden los profesores es más horas y que se baje la ratio. Es que se han cortado líneas de educación y se han duplicado las clases. Por lo tanto, no se llegan a todos esos niños. Ahora mismo sabemos, porque se va a llevar por consenso el plan de convivencia y está ahora mismo encima de la mesa de la Conferencia Sectorial de Educación. En breve se va a poner en marcha, se van a poner en marcha todas esas medidas. Yo confío, porque así se va a hacer de la mano con todos los partidos políticos representados, porque para eso están todas las comunidades, en que funcione y que todos de verdad pues pongamos todas nuestras fuerzas para que se lleve a cabo. Me parece también fundamental, cuando decía también, creo que Casildo, que no se ha contado con los expertos. Te corrijo ahí, porque sí se ha hecho una intervención muy importante en la subcomisión, cuando en esa subcomisión se sentaron 25 expertos y se hicieron las conclusiones alrededor de ello. Sí, no, pero te apunto eso. Y en definitiva, siempre con vosotros. O sea, también se va a crear un consejo estatal donde van a estar representados
todos vosotros, que a su vez también los padres y a su vez también todas las administraciones. Y una cosa fundamental que también, ya que tenemos aquí un representante de los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro Estado, están haciendo una labor también con las charlas que están dando en los colegios, más de 8.000 charlas en España en este último año 2016. Importantísima la labor, lo dicen los profesores, es que es importantísima, no solamente a la hora del acoso escolar, la violencia de género, que también la tenemos ahí, la tenemos ahí. Y bueno... Casildo, ¿qué querías decirle a Silvia? No, a Silvia solo decirle que yo he lanzado una pregunta, he hecho una afirmación, es que se legisla desde arriba, pero la pregunta es, ¿se escucha realmente a los de abajo? Esa era, no es una afirmación, he lanzado la pregunta. Sí, se ha hecho con todas vuestras conclusiones, pero es importantísima vuestra opinión, porque me alegro de sentirme por lo menos escuchado por vosotras. O sea, es que los centros de educación son el foco más importante para detectar un caso. O sea, es que vosotros estáis todos los días, además de los padres, que yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo no le contaba a mi madre la mitad, pero a mi profesor y a mis compañeros sí. O sea, es que es un espacio esencial para detectar un acoso. Tenéis una gran labor. He salido del atril porque hay una compañera aquí que quiere preguntar. Mi nombre es Ana Rodrigo, soy periodista de la agencia EFE de Asuntos Sociales, pero también soy madre. Y me gustaría plantear una cosa que siempre me ha extrañado. ¿Por qué ante un caso de acoso escolar se cambia de instituto a la víctima y no al agresor? Eso a la víctima le revictimiza. O sea, ¿no cree que debería haber un cambio en esos protocolos o un cambio en los planes escolares para reforzar esa protección a la víctima y para que la víctima reciba ese apoyo? Casildo. Absolutamente de acuerdo. O sea, eso es así. Nosotros, por ejemplo, casos de acoso, presumimos seguramente haber evitado alguno porque las mediaciones son pequeñas cosas que acaban haciéndose muy grandes y se zanjan con el tiempo. Nosotros no tratamos en las mediaciones el acoso. A nivel de adolescente, a nivel de niños más pequeños me consta que se puede tratar, pero nosotros no lo tratamos, lo derivamos a otra cosa. De hecho, no hemos tenido ningún caso, pero el grupo de mediación dijo que no trataba casos de acoso, porque es una cosa distinta, que creemos que escapa un poco a nosotros desde ese punto de vista. Pero efectivamente, estamos completamente de acuerdo con que, yo por lo menos estoy completamente de acuerdo con que hay que proteger a la víctima. La víctima es necesaria, tiene que ser la que salga ganando en el tema. Leticia. Bastante desgracia tiene ya por haber sufrido la situación. Leticia. Nosotros lo que vemos en el teléfono es que muchas veces son los padres los que deciden cambiar al niño o la niña del centro escolar. Nosotros no recomendamos eso como medida para terminar con el acoso escolar, porque creo que antes ya lo avanzaba Mar. Vemos que muchos niños que han cambiado de centro escolar siguen sufriendo acoso escolar en el nuevo centro y a veces por los propios alumnos de ese nuevo centro. ¿Por qué? Porque ese niño, cuando sufre acoso escolar, pierde sus habilidades sociales. Son niños que tienen autoestima muy baja y si no reciben el tratamiento psicológico necesario para volver a tener esas habilidades, para volver a generarlas y saber enfrentarse, posiblemente cuando vuelva al colegio, al nuevo colegio, va a ser considerado otra vez como diferente y puede otra vez ser víctima de acoso y ciberacoso escolar. Mar. También en respuesta a la pregunta de por qué el niño acosado cambia de centro docente y también a colación con lo que está diciendo Leticia, aprovecho para, en las guías de prevención de acoso, de la Consejería de Educación, hay unas casillas que es como el perfil de víctima. Y entonces ahí están diciendo como niños sin habilidades sociales, niños con la autoestima baja. Recuperando lo que está diciendo Leticia, quiero poner de manifiesto que eso no es el perfil de víctima, esas son las consecuencias del acoso y cómo dejan a nuestros hijos. Voy brevemente a decir cómo se va desarrollando un proceso de acoso y por qué nuestros hijos tienen que abandonar el centro docente.
Como antes he dicho, empieza por nimiedades, que si no se corrigen va habiendo un escalamiento y un efecto contagio. Los protocolos que se están aplicando están viciados desde sus inicios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una familia denuncia en la Consejería de Educación, denuncia en la Fiscalía, denuncia donde sea, es porque el centro docente no está resolviendo. Y si nosotros no leemos los protocolos de la Consejería de Educación, es el centro docente quien tiene que constatar si hay o no acoso. Y eso es lo vinculante, vayas donde vayas. Porque ¿qué pasa? Que nos encontramos con toda la carga de la prueba nosotros y de repente nadie ha visto nada, el colegio no ha visto nada. Las familias de los acosadores, ¿qué ocurre? Que el acoso que era entre niños empieza a ser un acoso también hacia la familia de los acosadores, porque qué agravio, que ha acusado a mi hijo de algo que no ha hecho. Entonces el acoso va extendiéndose a las familias. Las familias empiezan a desarrollar los mismos indicadores que los niños acosados. Empezamos a tener somatizaciones, dificultades para dormir, problemas de concentración y de memoria. Entonces nos encontramos en un hogar donde hay dolor, tensión, preocupación, frustración y que queda devastado. O sea, te cambia todo, el ocio, el trabajo, la relación de pareja, la salud, incluso la economía, porque aprovecho también para decir las dificultades que estamos teniendo en la sanidad pública para que traten a los niños, no solamente en cuanto a medios y plazos, sino en cuanto a que hay especialistas que no están especializados en maltrato, entonces nos están confundiendo efectos con causas. Los efectos que presentan nuestros hijos pues eso, de somatizaciones, de estrés postraumático, los están confundiendo. O sea, el niño, como no está bien, pues claro, percibe las conductas de sus compañeros que realmente tampoco son tan importantes como acoso, o realmente le acosan porque, claro, como no está bien y está distinto, no. Esos son los daños, todos esos indicadores son las consecuencias, pero la causa está en el acoso y es lo que hay que tratar. Y hay que ver si el niño tiene un trastorno por estrés postraumático y reprocesar el trauma. Buenos días. Soy Aurora Campuzano, soy periodista, llevo 25 años trabajando en el periodismo de la educación y represento al Colegio Profesional de la Educación de aquí de Madrid. Yo en todos estos años de evolución, de cómo han ido generándose las cosas, siempre he pensado que más que las leyes lo necesario era captar un poco la conciencia de la sociedad, ¿no? El primer avance que yo he notado en estos 25 años ha sido la puesta en marcha de una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que sí tiene un carácter preventivo, que sí realmente buscaba concienciar a las familias, a los niños, a la sociedad, involucrarles en un debate en el aula, en una reflexión sobre estos temas, que creo que sí podía haber sido preventivo. Yo quiero saber por qué los políticos, en una asignatura tan clara y tan necesaria, que ha sido defendida por personas de muy diferentes ideologías, al nivel de José Antonio Marina, del filósofo José Antonio Marina, que fue el primero que escribió un libro sobre educación para la ciudadanía, por qué la aritmética parlamentaria nos lleva una y otra vez a cambiar leyes sin ir al fondo y preocuparnos de otros asuntos que creo que son menos importantes. Señoras políticas, quien quiera, que tome la palabra. Sí, bueno, en definitiva, esa asignatura... ¿Perdón? Micro. Ahora sí, perdón. En definitiva, existen otras asignaturas, como he dicho antes, cambio social y de género. Lo importante es que se trabaje en valores y en principios, y yo creo que eso está dando resultados, porque durante esas horas que se dedican a esas asignaturas, los niños y sobre todo los adolescentes conviven, intercambian conflictos, los resuelven, hablan entre ellos, y es una buena herramienta para, sobre todo, detectar el problema y solucionarlo. Yo creo que no se llama tal cual me lo estás diciendo, pero se llaman de otra manera. En mi comunidad autónoma se está haciendo y, como ya digo, están dando pasos hacia la resolución de conflictos serios, como el caso de los acosos. Muchas gracias. Vamos a pasar ya... Aurora, querías brevemente, porque ya vamos pasados de tiempo, y quiero que habléis de conclusiones. Bueno, simplemente... Sí. Micro, Aurora. Es que este botón, vale. Respecto a educación para la ciudadanía, estoy totalmente de acuerdo. Me alegro en que en comunidades autónomas como la de Andalucía tengan algo parecido, que trabaje bien. Claro, es que tenemos un problema, tenemos muchos problemas en los centros, muchos problemas de recursos y muchos problemas que se los debemos a ustedes, señores del Partido Popular. Bien.
De acuerdo. El tema es que necesitamos asignaturas como esa, pero no solamente hay que vehicular la adquisición de los valores a través de contenidos de las asignaturas, porque los currículum de las asignaturas están ya sobrecargados. Hay que trabajar la convivencia de otra manera y hay que trabajar los valores, hay que trabajar la inteligencia emocional. Tanto el acosador como el acosado tienen un nivel de inteligencia emocional muy bajo, sin embargo los efectos son completamente distintos. Hay que trabajar la empatía, hay que trabajar los valores y es necesario que evidentemente existan asignaturas que se enfoquen hacia ellos, desde abajo, repito, desde la primaria, y eso es algo que consideramos y que valoramos en el Partido Socialista. Entonces, tenemos que trabajar valores, tenemos que trabajar el acoso. Decía la señora Heredia, bueno, es que es un buen lugar para localizar el acoso, es que el acoso escolar precisamente es porque se produce en el centro, ¿no? Y otra cosa que ha pasado por ahí, el acoso, la violencia de género en el ámbito educativo. Atención, porque eso, bueno, parece que pertenecía a mentalidades de otra época y, sin embargo, estamos viendo como chavales adolescentes están repitiendo modelos y pautas de comportamiento. Ojo con el amor enamorado. Es decir, hay que prestar atención a todo esto y hay que, lo repito, intervenir. Pero antes, para no tener que intervenir, hay que prevenir. David Vera, un minuto de conclusión. Mar, Casildo, Leticia y el resto. Bueno, pues al final, sobre todo a los equipos políticos, decirles que inversión. Inversión sobre todo en materia preventiva, que sí, que hay que legislar y que tenemos que cambiar muchas normas, pero esto se ataja desde la educación, desde la información, y para esto hay que potenciar. Mire, le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un orientador que está repartido entre 2 institutos. Cada instituto tiene casi 1000 alumnos. Nosotros somos 4 agentes tutores más el mando coordinador que soy yo, y en Alcobendas tenemos más de 30.000 alumnos entre colegios públicos, concertados y privados. Porque claro, empezamos con lo público, pero esto al final se extiende a los concertados y a los privados. Y al final nos demandan servicios desde todos los centros. Y por supuesto no vamos a denegar, sea público, concertado y privado. Tratábamos de llegar a todo, pero al final nos faltan recursos. Formación. Trabajo multidisciplinar. Todo esto es necesario para que por lo menos podamos desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera. Mar. Pues yo como conclusión diría que al sistema, a los políticos, que dejen de decir qué van a hacer cuando hay un caso mediático. Empiezan a decir medidas, y que la prevención del acoso escolar que sea una realidad. Que no digan qué van a hacer y que hagan y que resuelvan. De todas las medidas que nos ofrecieron cuando salió a la luz pública el suicidio de Diego, etcétera, pues alguna que me voy acordando. Prevención de suicidios. Llevan 20.000 guías impresas desde diciembre de 2015, presentadas desde abril de 2016 y sin distribuir. Para formar a los docentes en cuanto a indicadores que pueden tener los niños con ideación autolítica, cómo actuar ante un caso de intento de suicidio, etcétera. La campaña de sensibilización de un mes, pues un mes de campaña de sensibilización me parece muy bien, ese mensaje de sé valiente. La pieza clave en los acosos y quien podría ayudar mucho son los testigos mudos, que no solamente son los niños, sino son los padres de esos niños que también saben lo que está ocurriendo en el aula y se ponen de lado. El observatorio de la convivencia, pues ni está y no sé si se le espera o no se le espera. También quiero dejar aquí claro lo del clima de convivencia. Es que en mi centro docente hay muy buen clima de convivencia. No nos pensemos que el acoso escolar se da en los peores centros docentes de difícil desempeño. Se da en todos. Porque una cosa es el clima de convivencia, que puede haber un clima de convivencia general bueno, y otra cosa es que haya un chivo expiatorio, que además eso hace que el resto convivan aún mejor, porque todos tienen un mismo objetivo, que es machacar a ese en concreto. Entonces, bueno, que el papel lo aguanta todo y que las palabras se las lleva el viento. Queremos soluciones. Meridiana claridad. Mar, muchas gracias. Casildo. Bueno, yo cada día que voy a trabajar, mi finalidad es que en el instituto todos los miembros, profesores y alumnos, estemos lo mejor posible. Perdón. Porque los profesores también sufren. De eso sería otro tema más importante, también otro tema importante para tratar. Bueno, nosotros, ¿cómo queremos ir al instituto, que los niños vayan y que los niños estén a gusto? Pues, como he dicho, con formación y educación, previniendo los problemas, implicando a todos los miembros de la sociedad, a los miembros, a cada una de las partes, desde la administración hasta el propio alumno. La solidaridad con las víctimas absoluta, en la formación que hacemos con ellos y con
que a veces tratamos en las tutorías, muy importante verbalizar los problemas, que lo cuenten. Es muy importante. ¿Cómo cuesta que lo cuenten? Por otra parte, los profesores, yo no voy a hablar de dinero, porque ganamos lo que ganamos, tenemos el sueldo, yo gano lo mismo que hace 10 años, quizás 15, no me acuerdo ya. Y voy a decir que a nosotros se nos contenta muy fácilmente, por ejemplo, pues quitándonos a lo mejor una guardia, no una hora de clase, a lo mejor una guardia. Y lo que queremos también es una petición expresa, además del grupo de mediación, es que se nos considere como un departamento más. O sea, igual que para un departamento extraescolar, es un departamento de física y química, si puede ser que se le dé esa autoridad para poder actuar. Y de parto, vamos, si se le dota presupuestariamente me da algo. Yo pienso que por lo menos es un punto de inicio bastante importante donde se ha sentado gente donde tenemos más cosas en común que en contra. Y que es un buen punto de inicio para atacar el problema. Y como, bueno, yo estoy aquí y me voy a dar clase enseguida. He tenido que pedir permiso a la directora para que me deje. Hay 2 compañeros que me están apoyando ahora mismo, pues yo no puedo estar en clase. Y también dar gracias a Agustina por invitarme. Gracias, Casildo. Gracias. Leticia, tu minuto. Me he pasado. Bueno. Yo quiero terminar diciendo que a través del teléfono ANAR vemos que los niños todavía pasan muchas horas solos en casa. Si queremos que los padres detecten si sus hijos están sufriendo algún tipo de violencia o bien que sus hijos están agrediendo, sobre todo a través de un teléfono móvil, tienen que pasar más horas con sus hijos. Y todavía, pues es verdad que los niños pasan muchas horas todavía solos. Sobre todo a veces no están solos, pero se meten en su cuarto con el móvil y nadie está viendo lo que está haciendo. Hablo también de hábitos de riesgo. Los menores, adicción a nuevas tecnologías, contenidos a los que acceden sin ninguna censura y control, a veces conseguidos tremendamente violentos, como lo que salía de los atentados terroristas y cuando cortaban, pues eso accede el niño sin ningún problema y lo ve. Y luego lo que se produce es una desensibilización hacia la violencia y lo estamos viendo todos los días. Por eso yo vuelvo a pedir la consecución efectiva, que sé que es difícil, de la conciliación laboral y familiar, pasar más tiempo con los hijos y sobre todo que el acoso escolar es un problema de todos, de los padres, de los colegios, de los propios menores espectadores que lo están habiendo y se tienen que implicar, de los padres de los menores víctimas, de los padres de los menores agresores y de todas las instituciones y poderes públicos para intentar erradicarlo. Gracias por la invitación. Gracias, Leticia. Silvia. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a todos los compañeros que han intervenido por el tono de las intervenciones. El Partido Popular apuesta por una educación inclusiva y, sobre todo, por espacios libres y seguros fuera de violencia en nuestros colegios. Creemos que lo importante es la concienciación y la sensibilización y también, como se ha dicho aquí, los recursos. Por eso tenemos que intentar no politizar este asunto, tenemos que trabajar todos, pero de corazón y de verdad para solucionarlo, porque todas las administraciones somos implicadas, no solamente el Gobierno de España, sino todas las comunidades autónomas. Aquí no hay ganadores ni vencidos, aquí estamos todos a una y organizaciones tan importantes como ANAR que están luchando día a día desde ese teléfono y yo creo, y por supuesto también los profesionales, y yo creo de verdad, sinceramente, que es la única manera de conseguir que se resuelvan las cosas. Estoy de acuerdo con lo que se ha puesto encima de la mesa también con las medidas del Pacto por la Infancia y de cualquier tipo de ley que nos ayude a solucionar los problemas, pero que en definitiva, si no asumimos cada uno de nosotros las responsabilidades que tenemos, los problemas no se solucionan de otra manera, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Aurora. Ahora, bien. Totalmente de acuerdo. Asumir responsabilidades, involucrarse, participar, tomar conciencia, sensibilización, formación y recursos y creérselo. Porque claro, cuando tú tienes 750 chavales, más de 750 chavales y un orientador y un PT y medio, por ejemplo, pues igual la vida se te complica, por ejemplo.
Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que colaborar todos. Al fin y al cabo vamos con un objetivo común, tolerancia cero y hay que acabar con el acoso. Pero lo sigo diciendo, si hemos llegado al acoso, si una persona sufre acoso porque es diferente por cualquier tipo de razón, es porque alguien no es consciente de que podemos ser todos diferentes, que cada uno somos de una manera. Y si me van a cambiar de centro, como alguien comentaba, no es la solución, porque yo soy diferente aquí y soy diferente en otro centro, porque hay que trabajar profundamente con todos, con las víctimas y con los agresores, con los observadores. Hay que trabajar desde abajo, contar con los de abajo, contar con la opinión desde abajo, de toda la gente fundamental. Y el objetivo que tenemos en un centro educativo no solamente es dar formación, es educar. Y un centro educativo no está solo en el mundo, forma parte de la sociedad y es reflejo de la sociedad. Y cuando los chavales salen del colegio, al fin y al cabo van a repetir esas conductas con otro tipo de gente, de otro tipo de manera, ejerciendo otro tipo de violencia. Hay que trabajar desde la escuela para que la escuela se refleje fuera y lo de fuera se refleje dentro de la escuela. Y desde el Partido Socialista, desde mi grupo, creemos que es fundamental que vuelva a funcionar el Observatorio Estatal para la Convivencia, fundamental, un programa de cooperación territorial y contar con todas las comunidades autónomas, fundamental contar con todos los agentes, entre los cuales me incluyo, porque los que estamos abajo trabajando con los chavales contamos y tenemos que contar algo, fundamental un plan para trabajar la convivencia en los centros, que tiene que ser lo fundamental y lo básico, no solo a través de X o Y asignaturas. Y además de eso, protocolos de actuación claros y nada de burocracia que al final se prolongue en el tiempo y no de ningún tipo de solución más que el escape por parte de la víctima igual a otro centro para poderse quitar de encima ese problema. Gracias, Aurora. Gracias. Virginia. Quería solamente, un momentito, antes de decir mi intervención en cuanto a conclusiones, quería decirle a Casildo que ha dicho algo clave, que es el concepto del chivato. Hay que trabajar para cambiar ese concepto que es tan dañino para todos, porque además lo que hacen es denunciar situaciones tan injustas y por tanto hay que garantizar y asegurar la protección del anonimato de los denunciantes, sean las propias víctimas, sean los familiares, sea cualquier testigo. Y ya a modo de conclusión, decirles que estamos convencidos de la erradicación del acoso escolar y del ciberbullying que se extiende por las redes sociales, y prueba de ello es que en el acuerdo de investidura del Partido Popular y Ciudadanos, en el punto 85, no sé si sabéis, se acordó la medida de establecer un plan estratégico, de desarrollar un plan estratégico de convivencia escolar, dotándolo de los medios necesarios para prevenir y reaccionar y garantizar también la asistencia adecuada, personalizada y profesional para afrontar dichas situaciones. Y ahora bien, como todos hemos dicho, es un problema de todos, de toda la sociedad, y por lo tanto requiere también, que no es independiente, requiere la unión de toda la sociedad, profesores, alumnos, víctimas, padres, y también la colaboración y la coordinación de todas las administraciones. Y en este sentido estoy convencida de que la solución solamente puede ser integral. Integral quiero decir que se tomen medidas y se trate tanto a la víctima como al agresor, que es lo que hemos estado hablando en este debate, ¿no? Que al agresor también hay que tratarlo en cuanto a la gestión de sus emociones, a reeducarlo. Y desde Ciudadanos pues no dejaremos de plantear y de ser la voz en todos los ámbitos, porque hasta ahora lo que se ha hecho ha sido mirar para otro lado, y eso es lo único, la inactividad y la pasividad lo único que ha hecho ha sido agravar más el problema. Y es una labor de todos impedir los trágicos finales de los niños acosados que hemos conocido en los últimos tiempos. Gracias, Virginia. Gracias. Pilar Lima. ¿Un minuto, Sonsoles? ¿Un minuto tan solo? Voy a ser generosa con Pilar porque tengo que reconocer que ha sido de las políticas la que menos ha intervenido. Sí que es verdad, he intervenido poco. Vale, el momento de ahora, la actualidad, nos va a ayudar a saber si en un futuro estos pactos de los que hablamos van a ser útiles o no. Pero tenemos que partir de la base que vivimos en el ahora y es una lacra que tiene que ser abordada con urgencia. Entonces, ya tenemos un plan de convivencia escolar, en el Senado se aprobó recientemente un plan nacional contra el acoso escolar, en el que nosotros planteamos una partida presupuestaria, pero porque sin esa partida presupuestaria implementar ese plan va a ser meridianamente imposible. El problema es que existe una hora en el que no lo estamos haciendo, en el que no estamos poniendo medidas necesarias para evitar esta lacra y para poder prevenirla. Podemos hacer muchísimas cosas ahora. Ya. Tenemos
tiempo para abordar esos cambios legislativos con la sociedad civil, para evitar ese pacto legislativo por arriba, de despachos, etcétera. Y además también es fundamental y tenemos una carencia fundamental a la hora de abordar las normativas legislativas, es que falta una evaluación de los planes existentes, falta un diagnóstico para poder abordar ese ahora. Como el caso de Alan, de Diego, situaciones que incitan el odio, como por ejemplo el autobús, que ha sido famoso esta semana en Madrid. Ahora es fundamental para poder hablar de un medio y un largo plazo. Conocemos lo que existe actualmente, sabemos que funciona y eso lo estamos manteniendo en el tiempo, lo estamos permitiendo y sabemos que el futuro va a continuar igual. Entonces es hora de ponerse manos a la obra, trabajar, pero no consentiré, o sea, no podemos hablar de pactos cediendo en derechos y cediendo en cosas tan fundamentales como que haya una partida presupuestaria adecuada para implementar esas medidas. Porque no estamos aquí para conseguir un plan o un pacto para hacernos la foto. Y es hora y nos están pidiendo las organizaciones civiles que nos pongamos serias, que nos pongamos a trabajar y que apliquemos ya las medidas. Se puede, si compartimos esa voluntad política que parece que es cierto, pues podemos llevar a cabo todas esas cosas que nos están pidiendo. Pero pedimos que se reflejen los presupuestos. Muchas gracias. Sin duda, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hemos llegado, al final ha sido un gusto de verdad de escucharos, representantes de la sociedad civil y también políticos. Hemos descubierto que este asunto del acoso escolar tiene tantas aristas, ¿verdad?, que es complicado afrontarlo, pero que nos ha encantado juntar en Sociedad Civil para el Debate a todos los que sabéis de esto, a los que estáis escribiendo el guión cada día y también a los políticos, que son los que tienen que escuchar. Y al menos estas 4 mujeres nos ha dado la impresión de que saben algo de esto y sobre todo saben escuchar, así que cuéntenlo, por favor. Es solo la primera de una serie de debates que queremos hacer con este asunto que preocupa especialmente a la Sociedad Civil para el Debate. Contaremos con vosotros y desde luego nos quedamos con todo lo que hoy habéis dicho aquí. Ahora a cumplir y a trabajar, Casildo. Vuela que no llegas al cole. Muchas gracias. Gracias.